Aquí y Ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, expertos en Venture Capital en las Américas. Es un podcast que reúne expertos en avances tecnológicos en el hemisferio, en conversaciones con Juan Pablo Capello, anfitrión de este programa y también fundador de PAG Law. Esta edición de Aquí y Ahora conjunta a Juan Pablo con Pamela Scheurer, gerente técnico operacional o CTO, y a Andrés Jara, gerente ejecutivo, Chief Executive Officer en inglés, de Nubimetrics, para esta conversación aquí y ahora con Juan Pablo Capello. Nubimetrics tiene como propósito principal ayudar a quienes promueven y participan en investigaciones de mercados en Big Data e inteligencia artificial. Nubimetrics tiene el objetivo de generar una disrupción, una descolocación en el fondo positiva en la industria del market research, que es una industria en plena transformación. Nubimetrics fue la primera empresa coinvertida por Mercado Libre y por Wayra. Como dice Andrés Jara, el éxito se mide en cuanto impactes positivamente en tu entorno. Dejamos con ustedes a Pamela Scheurer, su esposo Andrés Jara y Juan Pablo Capello. Pamela, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero muchísimas gracias a Juan Pablo. La verdad que un honor. Oye, tenía muchas ganas de hablar con ustedes dos porque siempre me encantan los emprendedores no tan tradicionales, ¿no? Ustedes de Yuyuy en la Argentina y siendo una pareja. O sea, cuéntanos un poco de los arranques de la compañía y, ¿me entiendes? O sea, ustedes arrancaron de un lugar no tan conocido en este mundo de emprendimiento e innovación. Y no son, o sea, son muy pocas las parejas que decidan emprender juntos. Y menos las parejas que les va bien y desde donde nacieron, ¿no? O sea, hay que tomar en consideración eso. De repente más arrancan, pero pocos prosperan. Claro. Definitivamente. Bueno, arranco no, en realidad que arranque Pame mejor. Sí, bueno, sí. Eso la papa caliente te la pasa. Generalmente hablamos por separado, así que vamos a tener que arbitrar nuestra coordinación. No, bueno, te cuento un poco. Nosotros, en realidad con Andrés nos conocemos desde la secundaria, desde el high school. Y bueno, no, éramos como ese amor platónico, creo que nunca nos tomamos ni de la mano, pero bueno, fue como ese flash que nunca concluyó ni quedó en nada, y bueno, cada uno siguió con su vida, y yo estaba trabajando en una empresa, Andrés había fundado una empresa de tecnología y tenía que dar servicio o hacer un trabajo en esa empresa donde yo estaba trabajando. Y ahí fue como el choque de dos planetas, ¿no? Nos encontramos ahí y empezamos a charlar de lo que le pasaba a cada uno en su vida. O sea, yo toda la vida había sido empleada de una compañía, trabajando con tecnología ya, bueno, de lo que intentaba hacer un Big Data en ese entonces. Estoy hablando de 2010, hace 10 años. Claro. Y Andrés, que había fundado varias empresas, 4 o 5 empresas, y estaba como, nada, buscando su propio camino, porque era una empresa familiar, estaba de socio con su hermano, con otros. Intentando que a alguna de esas compañías le vaya bien, digamos, pero no quiere decir que le haya ido bien a todas las compañías. Claro. Pero claro. Creo que en ese momento, a mí siempre lo que me gusta rescatar es que es como, para mí estábamos en el lugar correcto y nos encontramos en el momento adecuado y en el que los dos necesitábamos un cambio. O sea, yo, si bien tenía una linda carrera en la empresa donde estaba, necesitaba algo más, quería algo más. Y bueno, estando en Jujuy, que es una provincia que está a más de 1.500 kilómetros de Buenos Aires, la capital de Argentina, lejos
pareciera que lejos de todo, no Claro. tenemos puertos, no tenemos trenes, nada. Necesitamos hacer algo disruptivo y hacer grande, pero desde nuestro lugar en el mundo. Y encima, bueno, con la mezcla esta romántica de que teníamos sentimientos uno por el otro. Y bueno, así fue que, nada, las conversaciones dejaron de ser... Sí, tocaste un tema que me parece, o sea, muchos de nosotros en la vida nos hemos sentido trabados, ¿no? Y yo que practico yoga, o sea, hay como este refrán de que si quieres que las cosas cambien, tienes que cambiar las cosas. O sea, y es gracioso porque cuando nosotros lanzamos Patagon, en aquel entonces me acuerdo de que todo el show era teniendo casi el gerente general más joven. O sea, ya un tema, me acuerdo que Wences tenía, no sé, 24 años y era como, bueno, tiene 24, pero hay algunos que son hasta más jóvenes. Y era como medio ridículo, ¿no? Pero lo que yo sí he encontrado a lo largo de los años, yo creo en este mundo de emprendimiento que se ha puesto cada vez más profesional, entre comillas, o más estudiado, es que no sabes la cantidad de gente que conozco que están un poco, que se sienten trabados en estos trabajos más tradicionales. Y cuando hablo con ellos y les digo, oye, ¿por qué no empiezan a emprender, a hacer algo distinto? Me dicen, no, me hace falta unos años más de experiencia. Y tienen 30 años, 32 años. Y digo, eso es como decir, necesito pasarlo mal por unos años más. ¿Para qué? ¿Me entiendes? O sea. Sí. Totalmente. Bueno, uno siempre le da la sensación de que no está listo Claro. para lo que se viene. Lo que sí Sí. descubrimos en el proceso es que los miedos dentro de la cabeza son mucho más grandes que los miedos afuera. O sea, lo que terminó pasando en la realidad, y eso que nos fue, o sea, tuvimos un montón de problemas, nos equivocamos mucho, nos salieron muchísimas cosas mal. Sí. Todo lo que habíamos planificado no nos salió como lo habíamos planificado, pero nunca los miedos fueron tan grandes, o lo que terminó sucediendo fue tan grande como los miedos previos a salir. Y ahí quiero agregar una cosita de lo que decía Pame, que me parece interesante, era un driver muy fuerte para nosotros, un motor fuerte para nosotros, era el lugar donde estábamos y la coyuntura donde estábamos, que podría parecer para muchos como un concepto de es mucho más difícil emprender desde ahí, y para nosotros era ¿por qué no se podría emprender desde aquí? Para darte contexto, Jujuy es una de las provincias más pobres de la Argentina, donde el 60% de la población activa trabaja para el Estado, donde no hay empresas privadas, donde no hay muchas empresas privadas, y la independencia a nivel Estado, o sea, a nivel provincia, a nivel Estado dentro de la Argentina, es bastante complicada porque dependes de que te manden fondos de nación, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que generar empresas privadas, y sobre todo en el contexto de una disrupción enorme, yo tuve la suerte, yo la verdad que fui un afortunado de que yo desde muy chico, de los 4 o 5 años, tengo una computadora en mi casa, y yo me había dado cuenta que por más esfuerzo que yo ponía y le dedicaba horas y horas, siempre estábamos 10 años atrasados con respecto a la última tecnología en el mundo, simplemente porque un libro de esa tecnología tardaba 10 años en llegar a Jujuy, en que se imprima y llegar a Jujuy, tardaban 10 años. Entonces, no importa lo fuerte que yo trate, nunca podía estar al nivel world class que yo quería estar. Cuando apareció Internet, cambió todo. Cuando apareció Internet, de repente accedíamos en tiempo real a la información que antes nos tardaba 10 años. Entonces, lo que veíamos con Pam en ese momento era... Claro, y solamente una pausa ahí. Eso es exactamente, hay este libro, El mundo es plano. O sea, que el mundo se va aplanando en el sentido de que antes, si querías estar en la vanguardia, tenías que estar en Silicon Valley o en Nueva York o en Boston, que sí o que sí. Y ahora, obviamente, las mejores ideas, o sea, no hay limitante de frontera. Bueno, eso era lo que nosotros siempre decíamos, que estábamos cómodos pero no plenos. O sea, sentíamos que el mundo había cambiado, la cancha se había nivelado, ya no arrancábamos perdiendo 10 goles contra 0, pero nadie se había dado cuenta. O sea, nosotros lo sabíamos, nosotros nos dábamos cuenta, pero cuando íbamos a hablar y contábamos esto, no teníamos autoridad moral para defenderlo. Íbamos a hablar con los empresarios de nuestro estado, y básicamente ellos lo que nos decían es, buenísimo lo que decís, suena genial,
pero eso es imposible. Nunca van a conseguir inversión. Los chicos que tienen ahí, los jóvenes de Jujuy, no están preparados mentalmente, no son suficientemente inteligentes, no están graduados o de Harvard o de universidad prestigiosa, no van a poder, no se puede. O sea, ustedes no, como emprendedores, no van a poder. Entonces, el driver... ¿En qué año? ¿Esto ustedes arrancaron el 14? 2008. 2008, más o menos. Perdona. Que la empresa se funda en 2010, el proceso nuestro de reencontrarnos arranca desde 2007, 2008, y esto ya, nosotros fuimos, una de las empresas que yo había puesto era el primer proveedor de internet en Jujuy. Entonces, viví muy cerca el proceso ese de entender por qué la conectividad transformaba el mundo. Sí. Y de alguna forma, insisto, veníamos con ese bagaje de decir, ¿cómo hacemos para que nuestra provincia empiece a ser mucho más industrial? O sea, que empiece a generar empresas privadas, que nivelar de dónde provienen los trabajos, y entendíamos que la economía del conocimiento y que Internet había nivelado todo y que era el momento, pero no teníamos autoridad moral. Hablábamos y no nos creían. Eso es impresionante. Y la verdad no fue hace tanto, ¿me entiendes? No, o sea, el Internet había existido por casi 20 años, ¿me entiendes? Y otra cosa que sucedió, como dice Andrés, otra cosa que sucedió porque, a ver, yo no tuve yo soy la CTO hoy en Nubimetrics y yo me especialicé en Big Data, en inteligencia artificial, pero yo no tuve la posibilidad de ir a hacer un doctorado o ir a una universidad muy, muy prestigiosa para estudiar esto. Lo que pasó es que universidades como el MIT, por ejemplo, empezó a compartir las clases grabadas de sus profesores, las tenías disponibles en la web de forma gratuita y yo estudiaba de ahí. La verdad es que siempre estudié es gracioso porque había como ese concepto siempre de la escuela de la calle. Y esto es la escuela del Internet, ¿no? O sea, es ahí donde aprendes de verdad, ¿no? Oye, una pregunta a los dos, porque... dale. Sí. No, era simplemente, yo siempre recuerdo que cuando fundamos la empresa, a mí me preguntaban, bueno, ¿y dónde estudiaste? Y a mí me da un poco de vergüenza porque yo digo, bueno, yo estudié ingeniería en computación en la universidad, pero todo el resto, lo que realmente dio sustancia a la empresa, lo aprendí en internet y por ahí me daba vergüenza porque digo, la gente va a pensar que soy una lanzada, pero después digo, no tengo, a ver, estoy creando algo y tiene valor y tenemos clientes, no tengo que sentir vergüenza, al contrario, tengo que animar a que todo el mundo también lo haga, porque hay muchos que también te dicen, no, bueno, pero yo no puedo estudiar esto, porque si no hago el curso o no hago la especialización, no puedo arrancar. No, es otra excusa, digamos, hay tanto contenido riquísimo, lo tenemos que utilizar. Mira, yo creo, o sea, yo con una de mis hijas que está estudiando en Nueva York, en Stern, o sea, la escuela de negocios de NYU, que es una escuela top, pero estoy teniendo, o sea, si las clases no vuelven a estar en vivo, en persona, en el otoño en los Estados Unidos, yo estoy teniendo esta conversación con mi hija diciendo, oye, yo no voy a pagar estos miles y miles y miles de dólares para que tú vayas a estudiar virtualmente cuando puedes estar dando los mismos cursos de MIT, de Harvard, de Stanford. Sí. Total. ¿Entiendes? O sea, el conocimiento es el mismo. Dale. Sí, no, perdón. De hecho, un concepto nada más que, de hecho, lo que pasa normalmente es que en el mundo actual la velocidad de actualización es tan alta, sobre todo en el lado técnico y en los negocios también, que muchas veces, si no tenés la metodología de estudiar online todo el tiempo, porque cuando algo ya llega a ser un curso o está en una universidad, muchas veces ya está atrasado el contenido. Entonces, si uno quiere mantener una velocidad de actualización, tenés que crear la metodología de aprender online. Sí, no, y es cierto lo que tú dices, y la verdad Singularity University, que lanzó hace casi 10 años, eso era un poco el concepto de que ellos decían, olvídate de que algo llegara a las provincias de la Argentina en español. Ellos decían que, o sea, el conocimiento está para que alguien, o sea, lo dicte, lo escriba, lo ponga por escrito, es más o menos 1 año y medio,
y luego publicar es un año más, un año más. O sea, de repente no como en el caso extremo que ustedes están viviendo, que el conocimiento 10 años atrasado, pero 3 años atrasado. Y eso, tú sabes, en la vanguardia, eso es, tú sabes, lo que estarían enseñando en Harvard, MIT, en Stanford, etc. 3 años, que en este mundo es como, es gracioso, tú sabes, hace 3 años, no sé, Vine era relevante y TikTok no existía, ¿me entiendes? O sea, cosas así. Y una pregunta a los dos, tomando un paso para atrás. Ustedes que, o sea, tú por lo menos, Pamela, que habías tenido un trabajo más tradicional, tú antes de lanzarte a la pileta y empezar a emprender a full y dejar ese puesto relativamente cómodo, ¿tú habías pensado en lo que yo digo, emprender al 10%, como probar las aguas haciendo un emprendimiento, pero donde no dejaras tu trabajo de día, tu trabajo full time? Es que de hecho, antes de formalizar la empresa, formalizarla legalmente, nuestro inicio fue, bueno, yo mantenía mi trabajo, bueno, Andrés, nosotros hicimos un plan, mira, para hacerlo un poco más, para que sea más claro. Sí. Nosotros hicimos un plan porque dijimos, bueno, tenemos esta oportunidad, tenemos que hacer algo, pero no queríamos pensábamos que iba a ser medio irresponsable darse vuelta y decir, bueno, nos tiramos a la pileta y vemos si hay agua y si todo sale bien. Claro. Como buenos ingenieros dijimos, vamos a hacer un plan, nos vamos a tomar un año. Andrés iba a vender sus empresas o separarse de los socios y yo iba a seguir con mi trabajo y fuera del horario laboral iba a empezar a desarrollar el prototipo de Nubimetrics mientras Andrés buscaba el primer cliente e iba testeando el mercado, etcétera, etcétera. Y fue un año así, un año en el que vos decías, ibas a velocidad gusano, muy lento porque de hecho yo estaba en mi trabajo y no veía las horas que llegaran las 6 de la tarde para poder ir a casa y bueno, ponerme con lo mío. Y seguir trabajando. Claro. Y seguir trabajando, porque vos decís, bueno, ahora voy a trabajar de lo que me gusta y durante la mañana hasta la tarde trabajaba de lo que tenía que trabajar, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, fue como ese año de preparación en la que tenían que ocurrir varias cosas. Uno, sabíamos que no íbamos a tener los fondos monetarios suficientes, entonces iban a ser todos nuestros. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a dejar de usar tarjetas de crédito, vamos a pagar saldar todas las deudas que tengamos, cosa que económicamente estemos más o menos limpios cuando finalmente peguemos el salto, ir trabajando en ese primer concepto de producto de Nubimetrics y Andrés buscando ese primer cliente y midiendo el mercado como para decir, bueno, ¿para dónde teníamos que ir? Ese fue nuestro plan y eso nos encargamos. Y bueno, y en el medio yo me tenía que recibir. Yo había dejado la universidad, ya llevaba 10 años en las que había dejado la universidad por, bueno, un tema se había fundido el negocio familiar, yo me hice cargo de mi familia y bueno, eso me busqué un trabajo y me alejó de la universidad y Andrés me decía, mira, si vamos a hacer esto, recibite, aprovecha que ahora va a haber tiempo porque después vamos a estar a full con el emprendimiento. Claro. Así que fue un año como complicado. Me encanta, sí, pero ese año es un año crucial y o sea, tú en el podcast un tipo Patrick McGuinness, que, o sea, la verdad no es la razón que le tuve al podcast, siempre él ha estado muy cercano a Endeavor, un asesor de Endeavor. Él inventó la frase FOMO, Fear of Missing Out. Pero además, él publicó un libro que se llama Emprender al 10%, que es un poco esto de que, oye, muchas veces también lo que le traba a la gente o que no les permite pegarse ese salto es un poco la comodidad, tienen un trabajo, si bien no están contentos, pero dicen, no, yo no puedo dejar todo para ponerme a emprender. Y el punto de Patrick es que para muchos emprendedores lo que es el camino responsable y también el camino que están dispuestos a tomar es este camino donde, sí, emprenden al 10%, empiezan a emprender en algo
para ir probando las aguas antes de pegarse ese salto. O sea, me parece que hablemos un poco más de ese año de transición, porque me parece hay mucha gente que nos está acompañando, sí, que de repente eso puede ser un camino. Sí creo que, a ver, hay una cosa que a nosotros como aprendizaje en el proceso, ¿no? O sea, yo ese año, la verdad que fue básicamente, como vos decís, de preparación. Yo sobre todo que disponía 100% de mi tiempo para tratar de pensar ella desde el lado técnico, yo desde el lado más de negocios, y los dos venimos del lado técnico, pero un poco ella estaba liderando siempre el tema técnico, yo me focalizaba un poquito más en el negocio. Fue una preparación de condiciones. La verdad que también esto me parece que contra lo que contrarresta es dos temas. Uno, cuando uno se tira a la pileta, la necesidad lo hace a uno muy, muy creativo, lo hace muy, muy focalizado. O sea, cuando uno realmente se tira a la pileta, porque nos pasó después, o sea, la velocidad con la que avanzamos al momento que nos lanzamos a la pileta fue increíblemente mayor. O sea, el primer año fue como muy lento, pero porque el foco nunca estaba 100% ahí. O sea, creemos que el aprendizaje después de varios episodios más pasando este año, pero sí el aprendizaje fue que, y siempre nos replanteábamos si no hubiéramos ido más rápido o si no hubiéramos podido ser todavía más eficientes en el uso de nuestro tiempo, si nuestra cabeza no hubiera estado tan dividida de alguna forma en tantos problemas tan diferentes. O que teníamos ella volvía con los problemas que tenía que resolver en la empresa y básicamente después tenía que hacer el switch a cómo hacíamos algo en la empresa. Entonces, sí creo que el equilibrio, o me parece la decisión más difícil, está cuando uno tiene mucho foco y la necesidad muy, muy en la piel, o porque tenés que comer, o porque, digo, realmente no hay otra opción, uno hace cosas que normalmente desde la comodidad no haría. O sea, irías a hablar con gente que normalmente no irías a hablar. Nosotros no considerábamos el escenario de buscar inversión jamás porque no entendíamos que alguien pueda querer invertir en nosotros. Entonces era un escenario que solamente lo fuimos a buscar al momento que no quedaba otra alternativa, era cerrar la empresa o salir a hablar con inversores de los cuales no sabíamos nada de cómo se manejaba el mundo de la inversión. Digo, ese primer año para nosotros fue clave. Lo que sí aprendimos en el proceso fue, primero, que ningún plan es infalible. O sea, lo que habíamos planeado en ese año se cumplieron algunos hitos, pero la verdad que después nos resultó Casi por el azar. Totalmente. Y lo segundo es que el foco te cambia totalmente las velocidades y las cosas que estás dispuesto a hacer bajo un entorno de necesidad, ¿no? Sí, pero también me parece mira, hay que ser realista. O sea, en América Latina, en general, los emprendimientos tardan más tiempo a madurar que en los Estados Unidos. O sea, miras el caso, por ejemplo, yo hablé hace poco con Mike Santos de Technisys. Esa empresa lanza en el 96. Sí. Y recién hace un año hicieron esta mega ronda y todo. O sea, habían estado emprendiendo 23 años antes de realmente entrar en ligas mayores, si bien obviamente habían tenido sus éxitos. O sea, por eso me parece un año de transición para uno llegar a conocerse a uno como emprendedor, ¿me entiende? Bien. Y después también hay todo este tema de product market fit, que realmente llegar a conocer tus consumidores, tus clientes, porque para mí un gran problema en América Latina muchas veces es los emprendedores lanzan soluciones en busca de un problema. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, de verdad, o sea, se imaginan que, y es posible que haya un problema, pero si el consumidor no lo considera como un problema suficientemente grave para cambiar de plataforma o de pagar por ello, etc. Y me parece cuando uno va como, o sea, cuando uno no, o sea, dicho de esta manera, para mí el gran problema, y yo a veces como inversionista, Ángel, he apostado al caballo equivocado, porque cuando un emprendedor arranca con demasiada plata en la cuenta de inversionista, muchas veces ahí se siente una obligación en gastarla sin realmente uno conocerse a sí mismo y tampoco conocer bien las necesidades de sus consumidores. ¿Ustedes cómo han ido conociendo, o sea, las necesidades de tus clientes para poder ajustar el producto acorde a esas necesidades?
nosotros arrancamos al revés cometiendo muchos errores. Bueno, igual como todo emprendedor. Un problema y un peligro de los tecnológicos es que básicamente nos enamoramos de la tecnología y disfrutamos de la tecnología per se. Y nosotros, una de las cosas que nos enamoraban eran los analytics y nos enamoraba el procesamiento de millones de datos. Y casi te diría que en un principio sabíamos que había valor ahí, y sabíamos que claramente una empresa con información cambia totalmente su forma de conducirse y aumenta ventas, etcétera, etcétera. Pero te diría que el primer driver concreto tuvo que ver mucho más primero con pensar, ok, creemos que hay valor ahí. Nosotros creíamos que había valor en mobile, nos parecía que era una tendencia muy fuerte. Estamos hablando de 2009, recién arrancaba el iPhone, etcétera. Y por el otro lado... Perdona, una pausa ahí, y es aquí donde se ayuda siempre a ser el viejo en todas estas conversaciones. Pero claro, en el 2009 se hablaba como de la computadora, o sea, había como esa transición hacia mobile first. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, era como, porque todo está basado en la computadora, y entre 2009 hasta el 2011 había un poco ese debate que las nuevas empresas están lanzando casi el dispositivo por primera vez. Totalmente. Bueno, ahí nosotros estábamos enamorados. De hecho, hicimos varios pivotes en nuestra historia. O sea, claramente el objetivo final que no conocíamos en ese momento era enamorarnos del problema y no enamorarnos de la solución ni de la tecnología. Nosotros empezamos muy enamorados de la tecnología, veníamos los dos de background tecnológico. Además, siempre es la recomendación a gente que nos dice, emprendedores que nos dicen, yo no soy tecnológico, no podría nunca emprender una empresa tecnológica. Y nosotros decimos al revés, están con ventaja con respecto a los tecnológicos, porque emprenden pensando en el valor y no en la tecnología. La tecnología sería un medio y el valor es lo que buscan ustedes resolver. Los tecnológicos tenemos el problema que nos enamoramos de la tecnología y eso es súper peligroso. Nosotros, de hecho, empezamos emprendiendo por una parte lo que era Nubimetrics centralmente y por el otro lado nos amábamos los videojuegos. Nos parecía que los videojuegos en dispositivos móviles iban a ser la revolución. De hecho, lo fueron. De hecho, es una industria súper interesante, pero en un momento nos encontrábamos emprendiendo en los primeros años con dos focos totalmente diferentes. Hacíamos videojuegos y hacíamos lo que era Big Data y Business Intelligence en un arranque. Eso es impresionante. Todo totalmente desfocalizado y nos iba bien en los dos. De hecho, en la parte de videojuegos generábamos mucho revenue, o por lo menos generábamos buen revenue para vivir o sobrevivir. Y la parte de Nubimetrics no generaba revenue porque necesitaba una maduración. El product market fit todavía le faltaban varios pivots. Entonces, pero un consejo de un emprendedor Endeavor de Diego Noriega en su momento que nos dijo en su momento, maten lo que no escale. Pero nosotros habíamos pasado mucha hambre durante varios años y habíamos logrado que uno de los dos productos, uno de las dos unidades de negocio funcionen. Y ahí lo que hicimos fue, vimos que lo de videojuegos, por cómo estaba planteado, no iba a escalar y vimos que Nubimetrics como concepto ahí sí miramos más el problema y entendemos que había una demanda insatisfecha y dijimos, ok, esto escala, esto no. Lo de videojuegos era más orientado a una software factory, era más estilo una software factory que tanto algo que escalara como un producto. Entonces, matamos ese producto, lo matamos, llamamos a todos los clientes, le dijimos, no te vamos a dar más servicio, y nos quedamos sin fondos. De hecho, ahí fue la primera vez que salimos a buscar inversión porque habíamos quemado todo lo que teníamos. Por hambre. Sí, no, absolutamente. Y pasamos a focalizarnos en una cosa, en un solo producto, en una unidad de negocio, en un problema concreto, que ahí es donde nosotros empezamos a crecer o, digamos, eso es cercano a 2013, que es donde nosotros hacemos el pivot grande a e-commerce, Big Data y con e-commerce. Entonces, ahí es donde nosotros entendimos el poder del foco, el poder de no estar, o sea, si pivoteas sobre un mismo modelo en donde te vas encontrando la vuelta. De hecho, nosotros pasamos de hacer un modelo que hacíamos Big Data y un Business Intelligence como SaaS para pymes, para pequeñas empresas, a un modelo 100% focalizado en e-commerce. Eso fue el gran pivot que hicimos en 2013, pero 100% focalizado en esto. Ahí lo interesante, o sea, mirándolo desde afuera, y me parece esto una gran lección para los que nos están escuchando. O sea, ustedes habían lanzado 4 años antes. Totalmente. ¿Entiendes? O sea, eso va un poco al tema. O sea, un tema que particularmente en los últimos par de años, con tanta plata entrando
al tecno latino, o sea, el monto de plata invertida duplicó en el 2018 y volvió a duplicar en el 2019. Y yo empecé a ver lo que yo llamo entrepreneurs, o sea, gente que pasa más tiempo, no sé, posteando en Instagram, hablando de su emprendimiento, ¿me entiendes? Que estando ahí en las trincheras, pasándolo bien y mal, sacando el producto, ¿no? O pensando de que ellos puedan outsourcear de alguna manera muchísimo del desarrollo del producto. O sea, me parece, tú sabes, una gran lección lo que ustedes nos están compartiendo, de que venían emprendiendo 4 años hasta que llegaron a realmente hacer ese... Y otra cosa, exacto. Y otra cosa que pasó, porque como decía Andrés, si bien teníamos 2 unidades de negocio, Nubimetrics generaba 0 pesos, $0, no generaba nada, y muchas veces... Ni un sol peruano. No, claro, yo como la responsable tecnológica de Nubimetrics, yo sentía que era un fracaso, porque le decía a Andrés, no puede ser, esto no lo quiere nadie. Y me decía, no es que no lo quiera nadie, quizá nosotros no hemos encontrado la forma de llegar a nuestro cliente. Y él me decía, tenés que aprovechar este tiempo de vacacional, entre comillas, en que no tenés problemas de clientes, para realmente cuando llegue el momento clave, la tecnología no sea una traba. O sea, que estés tan afinada como un violín en lo tecnológico, que cuando el producto requiera un cambio, un pivot, se puede hacer de la forma más rápida posible. Y a mí me costaba mucho procesar eso, porque digo, bueno, me lo dice para que no me sienta mal, era mi pensamiento, pero después digo, sí, la verdad que cuando llegó el momento y dijimos, este es el producto, este es el mercado, y lo tuvimos que lanzar y todo, la tecnología no fue un issue, no fue, no sé cómo resolver esto, o no puedo encontrar el especialista que lo pueda resolver. Realmente en eso fuimos muy rápidos y pudimos amoldarlo al producto, a la necesidad real, y pudo evolucionar muy rápidamente. Pero bueno, eso no, durante esos 4 años la pasamos muy mal, pero cuando llega el momento te das cuenta de que aprovechaste ese tiempo, de que no... O sea, hasta que encontráramos ese product market fit, digamos, hasta que encontráramos realmente ese fit con el cliente, problema clarísimo, una de las cosas que a mí me preocupaba era que hasta que logremos encontrar eso, Pame, porque mucha de la tecnología que desarrollamos, Pame la desarrolló desde cero, no hizo un curso, no hizo nada, o sea, leyó todo online, se comió todos los PDFs que se puede haber encontrado, o sea, de cero, no hubo, y en ese proceso, de hecho, hicimos un montón de como experimentos, probando distintas cosas, pero con, no sé, hicimos procesamiento de clima, procesamiento de acciones, procesamiento de un montón de cosas distintas que en el momento no parecían que tenían un sentido real con nuestro modelo de negocio, pero eran como el entrenamiento técnico para que cuando encontremos un product market fit o un problema concreto podamos pivotear muy rápido y que tecnológicamente no tengamos ningún problema. Que eso fue en lo que se especializó Pame, de decir, ok, esos 4 años fueron muy ricos. Cuando hubo que pivotear, Pame en poco tiempo tenía cualquier solución andando y eso era, o pudo armar un equipo rápido, ¿no? Para poder resolver cualquier situación. Oye, ¿y en qué momento, o sea, ustedes empezaron a tenerle fe? ¿Me entiendes? O sea, hay porque, claro, o sea, tocaste ese buen consejo de Diego, ¿no? Pero, o sea, por otro lado, hay que reconocer de que muchas veces, particularmente cuando estás tomando el papel un poco de pionero, con algo disruptivo, tarda un poco. O sea, a los pioneros le llegan las flechas, o sea, tienes que abrir el sendero, y eso como ustedes están diciendo, a veces tarda años. Y el problema con todo esto es, mientras lo estás viviendo, uno no sabe cómo va a terminar la película. O sea, es muy fácil, sentado donde están ustedes el día de hoy contando estas anécdotas, porque parece como inevitable de que las cosas van a terminar bien. Pero todos sabemos que cuando estás a mitad de camino, cruzando el río, no estás seguro que vas a sobrevivir. O sea, 2 cosas. Uno, ¿qué les ayudaba como mantener la fe? ¿Cuáles eran esas pequeñas señas
que les seguía como inspirando de que había algo ahí. Y después, ¿en qué momento empezaban a como no descansar en sus laureles, pero por lo menos tener esa sensación como, bueno, esto sí se está despegando? Esto no es, no soy el próximo Don Quijote, ¿me entiendes? Creando mis propias locuras, ¿no? Creo que hay y arranco yo después. Pame lo termina de completar mejor seguramente. Creo que hay un concepto, nosotros trabajamos siempre sobre el concepto creo que hay dos partes. Una parte es el concepto de fe, no religiosa, sino el concepto de fe que tiene que ver con ese optimismo del emprendedor que obviamente no basado en hechos absolutamente, digamos, místicos, sino básicamente diciendo, ok, tengo fe de hacia donde estoy yendo. No tengo todas las pruebas para decirte que lo vamos a lograr. De hecho, nunca hubiéramos emprendido desde Jujuy porque no tenemos casuísticas de emprendimientos exitosos de Jujuy de este perfil. De todo lo que nos decían que no iba a funcionar, que la gente no iba a tener la capacidad, que no íbamos a conseguir inversión, un montón de cosas, nada de eso hubiera sucedido si nosotros no hubiéramos tenido ese saltito de fe que yo creo que es clave. Para mí yo creo que es la real definición de fe histórica, digamos, sin meterse en religión, pero esa fe de donde uno dice, ok, tengo fe de lo que va a venir es mejor y a ver, en un punto te tenés que lanzar sin tener todas las pruebas, porque si no, yo creo que la humanidad nunca hubiera hecho nada, porque en algún punto tenés que creer en algo de lo cual no tenés pruebas para demostrar. Sí, obviamente vas buscando pequeños feedback del mercado, de clientes, de gente, o sea, ahí el concepto fue hablar con mucha gente, hablamos con todos los vendedores de Mercado Libre que se te ocurra, hablamos hablar con gente y preguntar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y entender dónde ellos te marcaban los pain points y dónde también hacer una lectura por abajo, porque como vos decías, nosotros sí nos metimos en un terreno que no era necesariamente lo que pedían los clientes en el momento que nosotros empezamos a trabajar. Los clientes pedían algo mucho más cercano a la operación, mucho más cercano a responder preguntas, hacer cosas mucho más chatbots, ese tipo de cosas. Y nosotros creíamos que de hecho fue una evolución que pasó en Estados Unidos. Después las herramientas parecidas a lo que somos nosotros hoy evolucionaron hacia ahí, pero básicamente porque había algunos años de madurez del e-commerce un poquitito más adelantado que en Latinoamérica, donde las herramientas de inteligencia no estaban tan posicionadas de alguna forma o no eran tan relevantes. Entonces, era mucho hablar con clientes, leyendo lo que necesitaban y tratando de leer entre líneas lo que podrían llegar a necesitar que les cambie el negocio. Y después lo que te dijimos al principio, el mantenerse y levantarse de todos los problemas que teníamos tenía que ver con sentir que teníamos una mochila, que si nosotros nos pegábamos un palo, si nos caíamos, se caía mucha gente que había puesto en nosotros un poquitito de esperanza de nuestra región, de ver nuestro entorno y decir, ok, pará, esta gente está empezando a creer que es posible. De hecho, hoy nos pasa en Jujuy. Hoy tenemos más autoridad moral para hablar de lo que hablamos en Jujuy, por lo menos. Y por el otro lado, la gente ya nos cree un poco más. Dice, ok, quizás hay un camino acá. Entonces, cuando nos iba mal o teníamos miedo de que nos vaya mal o nos estaba empezando a ir mal de alguna forma, sacábamos fuerza de esa responsabilidad más común o más social que entendíamos que habíamos creado, teníamos. Sí, y ahí yo agrego, yo como es yo siempre digo la alemana práctica, ¿no? Para mí es como el día que tenés tu primer cliente, el que te paga por lo que vos estás ofreciendo, y ese cliente no tiene que ser ni familiar ni amigo, sino alguien que no te conozca a vos personalmente, ese día creo que es un día de validación, creo que es la validación más importante de todas, ese primer cliente, que te puede durar, no sé, 1 o 2 meses y después puede dejar de ser cliente, pero ese primero que te pagó, porque quizá había una publicidad tuya que lo convenció y entendió lo que le estabas vendiendo y te compró, es increíble. Y después la primera inversión, la primera vez que un inversor te confía su dinero, porque quiere decir, no somos los locos de la guerra que se nos ocurrió algo, sino que hemos sabido trasladar a otro esa misma pasión, ese convencimiento y de que hay un valor ahí y esa persona te confió su dinero. O sea, es muy fuerte. Entonces, ahí es donde son esos checks, esa lista que te vas siguiendo y decís, sí, no es una locura lo que estoy haciendo, no estoy errado,
pero hay algo muy importante, y vos lo dijiste hace rato, no es que uno se duerme en los laureles, pero sí creo que tiene que estar alerta de que siempre tiene que mantener esa actitud de humildad, de decir, bueno, no la tengo clarísima, porque quizá llega un momento en que encontrás el producto para el mercado, identificás esa necesidad y tenés un valor. Pero estamos viviendo en un mundo que es tan, evoluciona tan rápido, cambia tan rápido, las necesidades cambian rapidísimo y vos tenés que cambiar con eso. Entonces no es, listo, llegué a la meta, ya entendí cómo funciona el mercado. No, lamentablemente hay que estar todo el tiempo atento y ver para dónde va disparando, para dónde va cambiando y seguir ese cambio. De hecho, no hemos sentido nunca, hasta ahora, nunca lo hemos sentido, lo hemos charlado muchas veces, nunca hemos sentido que hemos logrado, que estábamos en un lugar de, bueno, ok, me relajo porque la verdad que logramos algo espectacular, porque además siempre nos movemos la meta para adelante. Antes era, ok, sacar un primer producto y tener la primera factura. Después era, ok, y hoy estamos queriendo hacer una disrupción sobre una industria en Latinoamérica que la verdad que necesitas que tener una gran disrupción, que es como todo el tema de market research y etcétera, que está como muy necesitada de una transformación. Y sin querer nos vamos adelantando. Nos cuesta disfrutar el momento, que no es un tema menor para los emprendedores. Nos cuesta mucho disfrutar los logros y después tenemos mucha responsabilidad con los inversores. Nosotros, por venir de donde venimos, nunca imaginamos que alguien iba a confiar su capital con nosotros para hacer algo que nosotros podíamos crear. Y eso fue siempre tenemos una gran, no sé, en nuestro casamiento, el 70% de las personas que estaban en el casamiento eran inversores. O sea, teníamos, pero porque sentimos un compromiso personal, emocional muy fuerte con alguien que nos confía de esa forma. Tener un gran compromiso con nuestros inversores, o sea, no solamente con los clientes, sino con los inversores, que básicamente, es lo que nos genera esa adrenalina permanente de decir, ok, no hemos logrado nada. O sea, los logros que fuimos logrando son para estar más cerca de hacer una disrupción. Nuestro pensamiento es, si nosotros logramos hacer algo realmente grande, hacer una disrupción en una industria que, como vos decís, los first movers se comen todas las flechas y todo el tiempo de cambiar la cabeza de la gente o cambiar hacer esa disrupción lleva tiempo. Y por el otro lado es esa presión hacia los inversores, que para nosotros sentimos un nivel sagrado de respeto y de foco nuestro para tratar de no defraudar. Entonces, para nosotros siempre hay un concepto de que necesitamos que las cosas sucedan y que sucedan más rápido y más grandes. No, impresionante. Oye, una última pregunta antes de concluir y muchas gracias por habernos abierto un espacio. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del tecno latino aquí y ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Es que siempre hay momentos difíciles. Siempre. Hoy tiene cara de pandemia, pero en su momento éramos que nadie te ponía un centavo en Latinoamérica y siempre hay muchas cosas contra las cuales luchar, pero la verdad que si uno va a quedar paralizado por el miedo a que te vaya mal, nunca se hubiera hecho nada. Y yo creo que los mejores momentos para intentar algo son los momentos de crisis, ¿sabes por qué? Porque en los momentos de crisis es cuando el status quo tambalea. Antes de la pandemia, nadie se imaginaba, nadie jamás, que en un colegio secundario, un colegio primario, los maestros y profesores iban a dar clases online. No, habían grandes detractores de ese movimiento y sin embargo hoy, si no fuera por eso, nadie tendría clases. Entonces, yo creo que nosotros los latinoamericanos tenemos, no sé, un nivel de inconsciencia y de valentía extra y creo que hay que aprovecharla y hay que ir, pero la otra cosa que sí hay que hacer es tejer redes, hablar con gente, comunicar la idea, tratar de relacionarse con otros que nos puedan ayudar. Eso es algo que por ahí el latinoamericano te dice, bueno, no quiero compartir mucho mi idea del emprendimiento por miedo a que me la roben. No, la idea está sobrevalorada, eso lo sabemos. El tema es la ejecución.
lo ejecutemos de la mejor forma y tengamos de aliados a aquellos que ya se equivocaron, que ya pasaron por ciertas experiencias que a nosotros nos pueden ahorrar tiempo. Además tenemos una ventaja como latinoamericanos, que es que no la tiene todo el mundo, o la gran mayoría del mundo no la tiene, que es la capacidad de improvisación y de adaptación al cambio. Nos cambian los gobiernos, nos cambian las reglas, o sea, Latinoamérica es en ese sentido muchas veces extremadamente inestable y sabemos que un modelo de negocio que funciona hoy, mañana te cambian 2 regulaciones y no funciona más, etcétera. Estamos acostumbrados a que eso es una ventaja con respecto al mundo. El mundo, no todo el mundo, sobre todo más desarrollado, no está tan acostumbrado a tener esa flexibilidad y cambio. Ahora, el mundo empezó a ser absolutamente, cambió todo de repente y de repente tenemos que tener esa capacidad de ser flexibles ante el cambio y encontrar oportunidades donde otros ven problemas. Y tener fe, para ese concepto de fe que parece medio intangible, pero nosotros venimos de un lugar que nadie se le ocurriría emprender naturalmente, no hubieras emprendido, o sea, lo que nosotros insistimos mucho de no hay infraestructura, no había ecosistema emprendedor, no hay inversores, o sea, se está formando todo eso, pero cuando empezamos a emprender no había nada. Entonces, nosotros optamos por decir, ¿qué tenemos? Que tenemos muchas cosas positivas para emprender, pero era de donde estoy, qué tengo positivo, qué tengo negativo. Y pararme y mirar todo el tiempo de lo que tengo y no de lo que me falta, y desde ahí empezar a construir. Oye, Andrés, Pamela, me encanta la historia de ustedes. O sea, súper feliz que lo hayan compartido con nosotros. Me parece, estas son las verdaderas historias de lo que es emprender en nuestra región. Y la verdad, sumamente agradecido con ustedes dos. Un abrazo enorme. Mil gracias por la invitación. Un abrazo. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.